Ignacio Gil Lázaro, el presidente de Vox en Valencia, que le pillamos en Madrid ahora mismo. Muy buenas, Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí, porque hoy tenemos sesión del Congreso de los Diputados, aunque algunos parece que no se enteran, visto la circunstancia. Claro, visto la circunstancia dramática que está viviendo Valencia, el presidente del gobierno pone tierra por medio para no estar mañana en la sesión de control y se va a la cumbre del clima, lo que parece, en fin, cuanto menos sarcástico, ¿no? Sí, Vista la sí. situación en Valencia. El ministro de Justicia, que también tenía que responder preguntas, hace lo mismo y se quita del medio, etcétera, etcétera. Y por eso le digo que parece que algunos siguen despreciando su deber con el Parlamento, que es el deber de rendir cuentas ante la opinión nacional. ¿Qué es lo que se va a hablar principalmente estos días ahí en el Congreso? Bueno, estos días se está hablando hoy mucho y se va a hablar mañana en la sesión de control. Sí. Yo intervendré. Yo tenía que preguntarle tanto a Bolaños como a Marlaska. Bolaños se ha quitado del medio, será la semana que viene, y mañana preguntaré al ministro del Interior si fue él quien desaconsejó al gobierno la declaración de la situación de emergencia nacional. La ley determina que en el caso de que se hubiera producido esa declaración de emergencia nacional, eran el ministro del Interior y el presidente del gobierno quien asumían la dirección de todas las operaciones. Y por tanto hay que saber si fue él, y con independencia de si fue o no fue él, hay que poner en evidencia ante el Pleno de la Cámara y por tanto ante la opinión nacional la inhibición criminal de este gobierno, que se quitó del medio, que incumplió su obligación establecida claramente en leyes como la Ley General de Protección Civil, pero también la Ley de la Defensa Nacional, pero también la Ley de Seguridad Nacional. Clarísima inhibición criminal que ha costado vidas, desaparecidos y una devastación total en nuestra provincia. El gobierno es responsable de esa situación, entre otras cosas porque ninguna comunidad autónoma, ninguna, tiene capacidad jurídica y material para movilizar todos los recursos que una catástrofe como esta, que ha dejado un verdadero escenario de guerra, pues exigía. Por tanto, esa responsabilidad del gobierno se la vamos a exigir en términos políticos, sí, y desde luego también se la vamos a exigir en términos jurídicos, porque Vox ya ha anunciado la presentación de una querella contra el presidente del gobierno y otros miembros del gobierno por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Ante esa pregunta que ha planteado, que le va a hacer al ministro del Interior, a Marlaska, ¿qué cree que le va a responder? ¿Qué espera de su respuesta? Bueno, absolutamente nada. Como es costumbre en este gobierno, se saldrán por los cerros de Úbeda, pero nosotros lo que yo haré es poner en evidencia, insisto, ante la Cámara y ante la opinión nacional, la situación que ha generado esta inhibición criminal del gobierno, porque una vez producido la situación de alarma, el gobierno tenía que haber reaccionado inmediatamente antes de que se produjera la catástrofe, con una movilización general de las Fuerzas Armadas, pero luego además también hay que poner en evidencia que este gobierno no ha querido hacer, por razones de tipo ideológico, no ha querido hacer las obras de encauzamiento, de prevención, de avenidas, de riadas, las correspondientes al Barranco del Pollo, el desvío de los afluentes del barranco y del propio barranco hacia el nuevo cauce del Turia, todo ese conjunto de obras que hubieran evitado, sin lugar a duda, esta catástrofe, y que las tienen casi 20 años metidas en un cajón, sencillamente porque no se acomodan a ese discurso ideológico de la izquierda que, en fin, no realiza obras hidráulicas, no permite la limpieza de cauces y barrancos o destruye infraestructuras de contención como son las presas. Hay una responsabilidad manifiesta del gobierno antecedente a la tragedia y presente desde el mismo momento de la tragedia, y esa se la vamos a exigir constantemente, porque es un acto de justicia con las víctimas y con todos los que en nuestra
nuestra tierra han perdido todo. Ante la querella que se ha presentado por parte de Vox, luego eso hay veces que se queda en el aire o... Bueno, esto ya a partir de ese momento, como es natural, depende todo de la decisión de los tribunales, de la admisión a trámite y del resultado final del procedimiento. Pero nosotros cumplimos con nuestra obligación y no como otros que parece que quieren y dicen que no van a hacerle oposición a Sánchez. Bueno, esa es la responsabilidad de esos otros, porque además aquí resulta paradójico, resulta dramáticamente paradójico que esos otros a lo mejor vayan a apoyar en estas próximas horas la elección como vicepresidenta de la Comisión Europea de la señora Teresa Rivera, actual todavía vicepresidenta del Gobierno, sí, responsable de un ministerio que tiene unas connotaciones directas con todo lo que ha pasado y que ha estado desaparecida durante esta catástrofe, preocupada tan solo de su campaña europea de cara a que el Parlamento Europeo dé el placer a su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión. Además, la señora Teresa Rivera, que apareció en la cadena SER, creo que fueron al cabo de 9 días, para comentar que había llamado al presidente de la Generalitat 4 veces y que ese había sido su único trabajo. Así es como se entendió lo que dijo. Bueno, la desaparición real de la señora Rivera en esta crisis es palmaria, es notoria y es absolutamente insultante y la inhabilita y mucho más acredita, pues en fin, la vileza moral de este gobierno cuando el señor Sánchez, principal responsable de la inhibición criminal del gobierno de la nación, aún se atreve a decir que en España hacen falta muchas más Teresa Riveras. Lo que España necesita urgentemente es menos Sánchez, ningún Sánchez y desde luego menos ninguna Teresa Rivera. En cuanto a la manifestación del sábado en Valencia, ¿qué le pareció? ¿Qué puede decir sobre ello? Bueno, mire, la indignación, la protesta de los ciudadanos es siempre legítima. Sí. Yo simplemente señalo que los convocantes de esas manifestaciones, de esa manifestación, todas las entidades convocantes de esa manifestación tienen perfectamente acreditadas que no son precisamente defensoras del pueblo valenciano, de la identidad del pueblo valenciano, de la lengua valenciana y que son puras entidades satélites de los intereses del separatismo catalán. Quiero dejarlo ahí. Probablemente muchos de los asistentes a esa manifestación, si hubieran sabido exactamente quiénes eran los convocantes, pues a lo mejor no hubieran asistido. Y después los convocantes se comportaron, parte de esos convocantes se comportaron pues como suelen comportarse en todos los actos que organizan, siempre acompañados de una masa subversiva y de extrema izquierda organizada a modo de guerrilla urbana que provoca incidentes violentos. Es que es así, totalmente. Muchas entidades las entidades que convocaron esta manifestación en referencia con el País Valencià, con el independentismo, con el pancatalanismo y además que hasta había un amigo de Puigdemont que vino por aquí, o sea, es que... Sí. No faltaba ninguno de los habituales en pronunciarse contra el pueblo valenciano, contra la valencianía del pueblo valenciano y sin lugar a dudas contra la inquebrantable españolidad del pueblo valenciano, que ser valenciano y ser español es un hecho indisociable. Bueno, pues estos pretenden disociarlo, estos lo que pretenden es que Valencia sea simplemente un barrio marginal de ese entente fantasmagórico y demencial que ellos llaman los països catalans y que sobre el que quieren construir la supuesta independencia de Cataluña. Es decir, el rompimiento de la nación española. Tenemos que hablar de lo que va a ocurrir el jueves en Les Corts. En teoría se habla, hay rumores sobre una remodelación de... No, yo sobre eso, si usted me permite, no quiero anticipar
anticipar nada porque vamos a ver qué es lo que hace y dice quien tiene que hacer y decir, que es el presidente de la Generalitat. Por tanto, por mi parte, establecer suposiciones pues sería completamente baladí. Veremos el jueves qué es lo que dice el presidente y entonces lo analizaremos, como natural. De acuerdo, no esperaba otra respuesta, Ignacio, es lo correcto, porque hay mucho rumor y como informamos aquí, hasta que no se sepa, no podemos... que sobre los rumores jamás se construye la verdad. No podemos adelantar cosas que no sabemos cómo van a ser. En cuanto a dentro de la manifestación, lo que estábamos comentando, en sí, 130.000 personas. Ambos sabemos, y los oyentes también, que organizada por entidades que quieren romper al final la sociedad valenciana. En teoría, yo imagino que cuando vayan pasando las semanas, de alguna forma se tendrá que responder con una manifestación que no sea organizada por este tipo de entidades. Bueno, eso es también aventurar todavía acontecimientos. Vamos a ver, ahora más que manifestaciones y especulaciones políticas, lo que hace falta es estar más que nunca a pie de calle, a pie de barrio, al lado de las víctimas, de las familias, intentando ayudar al máximo en la reconstrucción de toda la devastación que se ha producido, y eso es desde luego lo que desde el primer momento ha hecho Vox Valencia con eficacia y con discreción, porque esta tarea había que hacerla con discreción. ¿Qué más se necesita porque yo sigo pensando que faltan como más ayudas, ¿no?, por parte del Estado a todos estos municipios? Falta muchísima ayuda y hay una tarea que hay que hacer que durará muchos años. Ahora no es momento aquí de analizarlo detenidamente porque excedería el espacio de esta entrevista, pero vuelve a haber mucha engañifa en los decretos que ha aprobado el Gobierno de ayudas, porque está presentando como ayudas directas cuestiones que no son tales ayudas directas, sino que van a provenir de financiación bancaria, préstamos, etcétera, etcétera. Y la gran engañifa, la gran nueva demostración de esa miseria moral de este Gobierno es pretender vincular las ayudas definitivas a Valencia a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Es decir, esto una vez más demuestra, porque es completamente falso, una vez más demuestra que a Sánchez lo único que le importa es perpetuarse en el poder y quiere ahora utilizar la referencia a la tragedia de Valencia para lograr aprobar unos presupuestos que no le iban a aprobar sus socios, los socios de los que depende, y por tanto, si logra esa aprobación de los presupuestos, poderse perpetuar al menos hasta el final de la legislatura. Esto es lo único que le importa y es un nuevo insulto a las víctimas y un insulto a la inteligencia del pueblo valenciano. Es que además yo al gobierno de Sánchez le apodo como el gobierno del sillón. Están ahí más que atornillados, pase lo que pase. No le quepa la menor duda. En el momento en que se estaba produciendo la tragedia, suspendieron el pleno en la parte afectante a la sesión de control para no rendir cuentas, pero inmediatamente lo reanudaron media hora después para repartirse Televisión Española y controlar absolutamente Televisión Española. Y esta mañana el pleno lo hemos comenzado con la elección de esos nuevos consejeros de Televisión Española para el control absoluto de la televisión, en fin, consejeros dóciles a 100.000 euros por cabeza al año, una auténtica vergüenza. Y eso no se puede parar de ninguna forma, eso ya sigue adelante sí o sí. Eso sigue adelante, eso naturalmente, como tantas y tantas y tantas otras cosas, se reconstruirá, es decir, se modificará, se cambiará el día que haya, cuanto antes mejor por el interés de España, un nuevo gobierno que responda lealmente siempre al objetivo de servir el interés general de la nación y no el de un grupo de políticos que miran exclusivamente por sí. Ignacio, lo último que le quería preguntar. Ayer Pedro Sánchez, que hizo unas declaraciones, la verdad que
que parece de risa muchas veces cuando habla este hombre, que hablaba de que el Estado somos todos y que había que salir a aplaudir a las ventanas y a los balcones, como hacíamos en la pandemia. Sí, esto lo que vino a querer decir es, salgan ustedes a aplaudirme a mí, ¿no? Es como eso, yo estoy bien, ¿yo estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Te has construido una mentira diciendo que había sido agredido físicamente por grupos de ultraderecha? Y la información, ahora la investigación de la Guardia Civil ha demostrado que ni agresión ni grupos de ultraderecha. España, por desgracia, está en manos de un mentiroso compulsivo que cree que puede utilizar todo en su beneficio y que al creerlo así, lo único que demuestra es que desprecia por completo la inteligencia de los españoles y al propio pueblo español. Y este es el eje de todos los males.